Buenas tardes con todos. El Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre les da una cordial bienvenida a la charla virtual Hablemos de prevención en tiempos de COVID. Para dar inicio a este evento, invito a escuchar las palabras de apertura por la máxima autoridad, la doctora Ida Campi Mayorga. Muchas gracias. Buenas tardes, queridas autoridades, panelistas, estimados estudiantes. Es un placer para mí, a través de este medio, volverlos, por lo menos saber, a través del Facebook Live, poderlos ver que se están conectando, que como siempre, apoyando a cada una de las actividades que el Instituto ha realizado en beneficio de ustedes, sobre todo de nuestra comunidad estudiantil. Hoy, hablemos de prevención en tiempos de COVID, es muy importante. Sabemos la situación que estamos pasando, pero que también sabemos que podremos salir adelante. Hoy el Instituto, una manera de apoyarlos, una manera de brindar ese ánimo de que sigan adelante a través de la virtualidad sus estudios, ha propuesto a través de Bienestar Estudiantil y cada uno de sus integrantes esta charla para motivarlos, para que conozcan más sobre la prevención en tiempos de COVID. Gracias nuevamente por apoyar cada una de nuestras actividades y que esto sea en beneficio de ustedes. Doy inaugurado esta charla y gracias nuevamente. Agradecemos la intervención de la máxima autoridad de la institución, la doctora Ida Campi Mayorga. A continuación, tenemos palabras de bienvenida por parte de nuestra vicerrectora, la máster Marlene Solís Sierra. Muchas gracias, licenciado Carol Bayona. Quienes hacemos el Instituto Juan Bautista Aguirre, sus autoridades, el Departamento de Bienestar Estudiantil, con la más cordial bienvenida a los docentes, a los estudiantes y a la ciudadanía en general que está conectada en este espacio virtual denominado Hablemos de Prevención en tiempos de COVID-19, en donde nuestros invitados especiales, panelistas especializados tocarán temas y medidas en el área de la salud, de prevención, de consejería, para ser puestos en prácticas y reducir las probabilidades de contraer enfermedad física y, por qué no, también psicológica. Muchas gracias y adelante. Pronto nos veremos. Gracias. Gracias también por la intervención a la máster Marlene Solís Sierra, vicerrectora de la institución. En este momento dejo con ustedes la grata compañía de la CPA Mabel Barriga Pizarro, magíster, quien estará a cargo de la moderación del panel de la charla virtual Hablemos de Prevención en tiempos de COVID. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias, Carol. Y bueno, tenemos el grato honor de contar con panelistas invitados, no solamente nacionales, sino también internacionales. Y por acá tenemos al doctor Alexander Bravo, nos acompaña desde Chile. También tenemos desde Colombia al licenciado Gilberto Peñaranda, y de Ecuador tenemos a la abogada Ileana Mejía. Bien, continuando con el programa, vamos a tener la primera intervención. La dinámica es la siguiente: vamos a tener 15 minutos de cada uno de los panelistas, y al final tendremos un tiempo de preguntas y respuestas de los temas tratados, ¿no? Ustedes pueden dejar sus preguntas aquí en el chat del Facebook y para poderlas responder luego. ¿Ok? Vamos con el doctor Alexander Bravo Astudillo, médico cirujano de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, médico investigador y posgradista de la especialidad de Medicina del Trabajo en la Universidad Nacional del Cuyo, Argentina. Médico misionero, presidente de la Sociedad Científica Académica Chileno-Ecuatoriana, SOCATECH. Bueno, un gusto a todos ustedes. Les saludo desde la hermosa ciudad, desde La Serena, Chile. Yo soy chileno, estudié parte de mi carrera de medicina en Ecuador y mi posgrado en Argentina.
Bueno, muchas gracias por la invitación y vamos a tratar de hacer lo más claro posible esta presentación, ¿no? Siguiente, por favor. Mire, para poder entender esta enfermedad, primero hay que entender qué es un virus. Porque escucho mucho a la gente, e incluso a algunos profesionales médicos, de hablar que hay que matar el virus. Pero resulta ser que un virus no es una célula, no es un organismo vivo. El virus, mi profesor de biología en la universidad, cuando estudié biología aquí en mi ciudad, me decía, Alexander, el virus es un estado entre lo vivo y lo muerto, porque no está vivo, porque no es una célula, ni está muerto. Entonces, como un estado intermedio entre la vida y la muerte. De una manera poética, él lo decía, para poder entender qué es. Y bueno, ¿qué es un virus? Un virus, técnicamente, que pueden ser virus que contienen ADN o ARN, estos virus lo que es que se considera un organismo, pero no vivo, que su función dentro de la cadena, digamos, de la naturaleza, no se sabe cuál era su función. Ni hasta el día de hoy se ha sabido para qué sirve los virus. Entonces, ¿qué se compone un virus? Un virus, en su interior, lo que va a contener es la información genética que va a utilizar para poder replicarse e infectar un organismo vivo, una célula viva. El virus necesita sí o sí una célula viva para poder replicarse y poder seguir infectando ese mismo organismo y otros organismos. Al no ser algo vivo, está compuesto por proteínas de ADN o ARN con una cápsula que lo protege, que es de proteínas y lípidos, y tiene en su exterior elementos que le van a permitir poder ingresar a ciertos receptores que hay en el organismo como si fueran una llave. Si ustedes observan esa forma de coronita que está allí en ese esquema, es la típica característica de un coronavirus. Hay muchos tipos de coronavirus, tanto para humanos como animales, ¿ya? Esas coronitas que usted ve, esas son unas proteínas llamadas SPIC o espiga. La proteína espiga es una verdadera llave que va a buscar un receptor en una célula del organismo para poder entrar dentro de la célula y que este virus no pueda ser inactivado. Entonces, de esa manera, abre la compuerta para entrar dentro de la célula a través de su membrana celular, a través de esa proteína de espiga, se mete en la célula, toma posesión del sistema, del núcleo de la célula y del sistema que genera el ADN en la célula y empieza a utilizarla como una verdadera fábrica de replicación. Entonces, para que me entiendan, eso es un virus. No sé si he sido claro o no, cualquier duda me la preguntan al final. Bueno, esas proteínas espiga son las verdaderas llaves que van a entrar a nuestro organismo. ¿Y qué pasa? De que en nuestro organismo hay unos receptores que vendría a ser como la cerradura, que en este caso, para este virus, para este coronavirus, se llaman receptores AC2. Los encontramos en el pulmón y los encontramos en otros tejidos. Por eso el virus no solo infecta pulmón, también infecta hígado e infecta riñón. Bueno, para poder llegar a este virus al ser humano se requiere sí o sí, para poder tener esa capacidad de conseguir la llave para entrar dentro de nuestra célula, se requieren que hayan pasado previamente por algunos tipos de animales. Y en este caso se cree, porque aún no está confirmado, pero sabemos que en los murciélagos hay coronavirus, se cree que pasó del murciélago al pangolín, que es el famoso armadillo. Y del armadillo obtuvo la proteína, obtuvo el resto de la llave para poder entrar al organismo humano. Sabemos que no es un virus creado por la complejidad y la huella genética que tiene este virus, que demuestra que no fue modificado con respecto a otros coronavirus que ya existían anteriormente y que también infectan a los humanos. Siguiente, por favor. Bueno, la clasificación de los virus es tremendamente grande y compleja. Pero para que usted entienda, hay con ARN y ADN. Y eso que está allí en el círculo rojo, que ustedes ven, es la primera fotografía que se tomó para el coronavirus, para el SARS-CoV-2. Es esa que está allí. ¿Ve que es muy parecida a la que está en el esquema? Siguiente. Estas son las cifras actuales.
28.3 millones de personas infectadas, 19 millones de personas recuperadas y 911.000 muertes, ahora cifras actuales de hoy de la Organización Mundial de la Salud. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se contagia? Y yo creo que esto lo han visto todos ustedes. Están las gotitas de saliva. Entonces, cuando una persona tose, pero ahora se descubrió que no solo cuando tose, cuando habla, cuando respira, cuando grita, cuando canta, cuando se ríe fuerte, también elimina gotitas con coronavirus. Por lo tanto, cualquier forma que podamos estar expuestos a esas gotas de otra persona, de la saliva de otra persona, nos puede causar el coronavirus. Y es más, ahora salió un estudio que demostraba que las fecas de la persona, cuando va al baño, también deja coronavirus. Entonces, nos podemos infectar de estas maneras. ¿Qué pasa? Que el virus entra por la cara, entra por los ojos, entra por la boca o entra por la nariz. Ahora, hay una característica que ahora se nombró, que incluso se está estudiando de que pudiera también entrar por el conducto auditivo a través del tímpano. Y eso también se está estudiando. Por lo tanto, recuerden, la protección es la cara. Y a través de las manos. Yo paso el coronavirus a otras personas de manera muy fácil. El paciente cero de Alemania, o sea, el primer paciente que tuvo coronavirus en Alemania, lo contagió a todos los trabajadores de su fábrica pasándole el salero a uno de sus compañeros. Le pasó solo el salero, fue el paciente cero, el primero. Y le pasó a otro compañero el salero y ahí le pasó el virus. Y ese fue y contaminó al resto. Solo por pasar un salero. Siguiente, por favor. Bueno, la prevención, ¿cómo prevenimos? ¿Cómo evitamos infectarnos? Antes de eso quiero decirles que el coronavirus tiene capacidad de sobrevivir en la superficie bastante tiempo. En el papel son 30 minutos, en el cristal 2 días, en los billetes 4 días, en los guantes de látex. Mucha gente cree que colocándose guantes de látex y salir a las calles con guantes es la mejor idea que se le ocurrió, pero resulta ser que en el guante dura hasta 8 horas el virus. Por lo tanto, en la superficie dura mucho tiempo. En la ropa, ahora se realizó una investigación en Estados Unidos que se puede estimar que puede durar hasta una semana pegado a las telas. Siguiente, por favor. Bueno, en el aire, cuando yo estoy en un lugar cerrado y una persona tose, puede durar hasta 3 horas. Antes se creía que el cobre lo mataba, pero no. El cobre dura hasta 4 horas el virus en la superficie. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo entra el organismo? Como le decía, entra a través de nuestro rostro y lo que va a hacer es que la primera parte donde se aloja este virus, ese es en la garganta. Puede durar días allí. Es un virus que puede durar días en la garganta antes de pasar a los pulmones y a todo nuestro sistema sanguíneo. Por eso es tan importante proteger las vías respiratorias y todo lo que corresponde al rostro. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué afecta? Es una enfermedad multisistémica. En personas jóvenes vimos que el coronavirus, en personas menores de 50 años, causaba derrame cerebral, causaba accidentes cerebrovasculares, hemorragias en personas jóvenes, y no fueron pocos los casos. En niños causaba un síndrome muy parecido al de Kawasaki, que empieza con el sistema digestivo y lo que es que inflama los vasos sanguíneos. Puede afectar el riñón, puede dañar el hígado con una insuficiencia hepática, puede dar un daño renal con una insuficiencia renal aguda, o sea, enfermar el riñón de manera aguda. Entonces, no solo daña el sistema respiratorio, sino que puede dañar todo, literalmente. Por ejemplo, ahora se descubrió hace poco que también afectaba el páncreas. ¿Cuál fue la última? Que el sistema digestivo cuando entra da diarreas. Hay manifestaciones en la piel. Usted ve manchas violáceas o ve una especie de sarpullido muy parecido al que da en sarampión y entonces no sabe lo que es y muchas veces es coronavirus. Entonces, por eso es que tantos son los síntomas variados que tiene. Siguiente, por favor. Bueno, así es como entra. No voy a entrar en detalle con esto porque es muy complejo,
trato de ponerlo en las palabras más simples posible, pero así es como entra a los receptores AC2 del cuerpo, esta proteína espiga del coronavirus, y así es como ingresa, así es como abre la llave a nuestras células. Siguiente. Esta imagen que ustedes ven de una tomografía está mostrando una especie de manchitas, como podríamos colocarlo como brócoli. No sé si conocen el brócoli. Bueno, como si fuera un brócoli. Imagínense la ramita de un brócoli. Bueno, eso que ustedes están viendo allí con la flecha son los alveolos pulmonares. Y los alveolos pulmonares literalmente están llenándose de secreción, y de una secreción que no es líquida, sino que una secreción más espesa, que tiene la capacidad de literalmente pegarse al alveolo. Toda esa secreción, que son los elementos inflamatorios que produce nuestro propio cuerpo para defenderse del coronavirus, se queda allí pegado en nuestros alveolos, que son los saquitos por los que están en los pulmones por los cuales nosotros respiramos, y produce esta neumonía grave. Por eso cuando entra el aire a los pulmones, la persona se va a sentir ahogada, porque literalmente está obstruyendo la respiración a nivel del intercambio gaseoso en los alveolos. Siguiente, por favor. Bueno, empezó con 3 principales síntomas del coronavirus: fiebre alta, 38 grados, tos y dificultad respiratoria. Pero realmente después, con el tiempo, empezamos a ver que habían otros síntomas, y se los voy a detallar en este orden. Primero, lo primero que empieza en una persona que se infecta el coronavirus, empieza una rinorrea. ¿Qué es lo que es la rinorrea? Botar líquido o secreción por la nariz, moqueo, el típico moqueo. Entonces, ese moqueo es lo primero que se presenta. Por eso es tan difícil detectarlo y diferenciarlo de otras infecciones respiratorias, como un resfrío común, como una faringitis, como una alergia. Entonces, al principio es muy difícil diferenciarlo. Lo otro, que ya no se habla de una fiebre alta, sino que lo que se ha demostrado es que basta con que haya una fiebre, estado subfebril de 37.4, para ya ponernos en alerta de que puede estar infectado con coronavirus. La tos viene después. Antes de ello, empieza a haber en algunas personas, de hecho en un porcentaje alto, pérdida del gusto y del olfato. Eso es un síntoma que, si hay fiebre y hay pérdida de gusto y el olfato, tenga por seguro que le ha dado coronavirus. Hay muchos otros síntomas más, que están los digestivos, la diarrea, están los síntomas de la piel que les decía. Entonces, síntomas que muchos relatan. Hay unos pacientes que me llegaron de Ecuador que lo que más relataban era dolores en las piernas, dolores intensos en las piernas, y cuando era lo único que tenía, más fiebre, dolores en las piernas. Nadie me había dicho eso. Entonces estuve averiguando, investigando, y resulta ser que era por la microcoagulación que se producía, en donde la sangre se coagula en pequeños microtrombos, microcoágulos, y eso obstruye en arterias y venas, y eso genera el dolor. Mira qué curioso. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ver ya las medidas que son de tipo preventivas y protectoras. Tenemos que prevenir el rostro, pero ¿qué mascarilla usamos realmente? Bueno, las que realmente protegen son las FFP2 y FFP3, ¿ya? Y eso va a ser en un porcentaje. Las FFP3 o N98 o P100 protegen mucho más que una N95 y mucho más que una quirúrgica. Ahora, ¿cuál mascarilla elijo? Va a depender de la actividad laboral que usted haga. Por ejemplo, yo puedo salir a la calle con una mascarilla quirúrgica, que no me va a proteger mucho, pero sí va a prevenir hasta en un 60% que me infecte. Ahora, si yo voy a atender a un paciente, lo ideal es usar la mascarilla N95 o N98, que son las 3 primeras que ustedes, las 4 primeras que ustedes tienen allí en esa imagen, ¿ya? Las mascarillas son desechables, pero el problema es que no podemos conseguirla muchas veces. Entonces, si se va a reutilizar, esta no se debe mojar. Si se moja, no sirve. No puede usted desinfectar una mascarilla mojándola con algún tipo de líquido, solo con alcohol y no de manera directa. Hay que tener mucho cuidado en la desinfección de la mascarilla. Se guarda en una funda de papel para que no se estropee y para poder reutilizarla, ¿ya? Y hay que desinfectarla con mucho cuidado, no con un chorro directo de alcohol,
se hace una vaporización, si es posible lateral, no tan cerca, no tan directa, para no dañar las fibras, porque estas mascarillas están hechas de papel o están hechas de polipropileno o de otros materiales que se dañan cuando se mojan, ¿ya? Ahora, fíjense bien la semimáscara buconasal con filtro que está al último. Esa es una de las mejores protecciones. ¿Pero para qué? Para evitar de que uno se infecte. Pero si yo tengo coronavirus y me coloco esa mascarilla, que es como quien diría en Ecuador la más bacán, esa mascarilla en realidad tiene un problema junto con las que tienen una valvulita amarilla que ustedes ven ahí o una valvulita blanca que dice 3M, que tienen válvulas. Esas se llaman válvulas de exhalación, no son para respirar. La válvula de exhalación lo que hace es que saca el aire y eso le da una mayor comodidad para usar la mascarilla y le ayuda, por supuesto, a respirar mucho mejor al permitirle botar mejor el aire con el CO2. Pero ¿qué pasa con estas máscaras? El problema es que le protege a la persona, pero si la persona tose el coronavirus y está infectado, el coronavirus va a salir por la válvula de exhalación, que es la amarillita y la de 3M que está ahí. ¿Qué pasa? Que al salir esta secreción de manera violenta tosió y va a contaminar a otros. Por lo tanto, esas mascarillas que tienen válvula de exhalación tienen la característica de que le va a proteger a usted, pero si usted le dio coronavirus, no va a proteger al otro. Así que mucho cuidado, sobre todo para usar en ambiente hospitalario o con pacientes que usted está cuidando con coronavirus. Siguiente, por favor. El tiempo de incubación es re importante, porque el tiempo de incubación en este virus es más o menos largo, ¿ya? Desde el momento en que se infecta a la persona y salen los síntomas, los primeros síntomas. ¿Sí me escuchan bien, no es cierto? ¿Aló? Sí. Ah, ya, perfecto. Es que hay un ruido afuera, están construyendo, por eso se escucha un poquito raro. Bueno, el tiempo de incubación, la persona se infecta con coronavirus. Y del momento en que forma el primer síntoma, que en este caso sería el moqueo, la fiebre, o algún síntoma de los que le mencioné, puede pasar de 1 a 14 días, ¿ok? Con un promedio de 5 días. Ese es el tiempo de incubación del virus. En ese tiempo usted no se va a dar cuenta que lo tiene. Y hay pacientes que pasando este tiempo de incubación son asintomáticos, no tienen síntomas y van a andar infectando sin saberlo. Siguiente, por favor. Bueno, otra vez aquí los tipos de mascarillas que son más o menos lo que le explicaba anteriormente. ¿Qué pasa con la mascarilla de tela que todos estamos usando, muchos de nosotros para salir a comprar y todo eso? Ideal que sea de varias capas, si es posible 2 o más capas. ¿Por qué razón? Porque esa mascarilla tiene unos poros muy grandes al ser de tela. Entonces pasa el virus tanto para una persona que le va a infectar a usted o usted que va a infectar a otra persona. Por eso es tan importante de que la mascarilla de tela tenga varias capas protectoras para que la carga viral, si alguien le infecta o usted puede infectar a alguien al toser, sea menor. O sea, va a pasar igual el virus, pero va a pasar menor cantidad. ¿Qué pasa con la máscara quirúrgica, la surgical mask? Esa máscara quirúrgica no te protege del coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que hay que usar? Si usted va a usar una máscara quirúrgica, debe usar doble o triple para poder disminuir la carga viral, pero igual el virus va a pasar. Las únicas que protegen en un porcentaje que ya les voy a mostrar son las N95, las KN95, las N99 y las P100. Siguiente. Bueno, aquí están los porcentajes. Miren, eso que está en rojo, que ustedes ven en el circulito rojo, es justamente la válvula de exhalación. Esas no te van a servir para la atención médica o para cuidar a un paciente con coronavirus. Hay probabilidad de que te infectes a otra persona si esa persona tiene coronavirus. No a ti, sino que tú infectas a otra persona. Entonces, por eso es mejor no usarla con válvula de exhalación. Bueno, el porcentaje de filtración, el N95, como dice 95, tiene un 95% de protección, que son los filtros FP2, que tienen un 94% de protección. El N99 tiene 99% de protección y el N100 tiene 99.97% de protección. Pero allí otra vez vemos el error que tiene la válvula de exhalación y eso genera un problema.
y esos son los llamados filtros FPP3 y P3. Hay FPP3 y P3 sin válvula de exhalación y con válvula de exhalación. Siguiente, por favor. Bueno, este esquema muestra qué hacer en la atención de salud a un paciente con coronavirus, ¿ya? Si va a evaluar una persona que trabaja en salud, sea quien sea, a ver si es que tiene o no coronavirus, debe ir bien protegido con su mascarilla quirúrgica, si es posible doble, y un buen higiene de manos, ¿ya? Segundo, si se van a recoger muestras de laboratorio, debe usar todo el elemento de protección correspondiente. Si hay un caso sospechoso confirmado, también, ¿ya? Y si ya hay directamente está tratando un paciente con coronavirus, debe colocarse todo el elemento de protección. Buena higiene de mano, la bata o overol, la N95 y las protecciones para el rostro y los guantes que siempre se usan doble en la atención de salud y en la manipulación de alimentos o cuando usted va a cuidar a un paciente con coronavirus, se usan doble, se saca el guante, es para mayor protección. Siguiente, ya les voy a explicar eso. Bueno, hay algo sagrado que es el lavado de manos. El lavado de manos es sagrado. Bueno, aquí pues, se me movió la diapositiva, esta iba más abajo. Pero es los tipos de lavado que hay que hacer. El lavado que hay que hacer para el coronavirus es muy parecido al lavado clínico de manos, que ya se lo voy a explicar. Son 20 segundos que hay que lavarse las manos. 20 segundos es cantar la canción Cumpleaños Feliz 2 veces en su mente. Con eso usted tiene 20 segundos, porque nadie cuenta 20 segundos. Entonces, cante la canción en su mente Cumpleaños 2 veces mientras se lava las manos. El lavado clínico de manos, que es para aquellas personas que trabajan en todo lo que se refiere a atender personas, atender pacientes, a ir y manipular alimentos, manipular medicinas, todo lo que tenga que ver con manipulación de alimentos, medicina, pacientes, todo ese tipo de trabajo tiene que lavarse las manos de 1 a 2 minutos, ¿ya? Y con mucho cuidado tiene que secarse y cerrar la llave para no tocar porque la llave está contaminada cuando usted la va a tocar. Bueno, y el quirúrgico ya es cuando vas a hacer procedimientos quirúrgicos de tratamientos de herida, quirúrgicos ya sea menores o mayores y es un lavado de 5 minutos. ¿Ya? Siguiente, por favor. A ver, ¿cómo es el lavado de manos? Bueno, toma el jabón, toma una pequeña cantidad de jabón, idealmente líquido, todo jabón sirve para lavarse las manos. Todo jabón tiene la capacidad de matar, de inactivar al COVID, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ideal el líquido, tomar jabón líquido cualquiera sea este, colocar una pequeña cantidad en la palma de su mano, proceder a lavar. Primero las palmas, en manera circular, ¿ya? Luego que lava las palmas, proceder con la lavasa a lavar entre medio de los dedos, luego frotar ambas manos, frotar los dedos, lavar bien el dedo índice, ¿ya? Y proceder a enjuagar. Así se procedería el lavado de mano de manera correcta. Siguiente. Voy a apurarme un poquito. ¿Cuánto tengo tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo? Ya estamos casi con el tiempo ahí. Ok, voy a avanzar rápido. Los visores, son muy importantes los visores para proteger el rostro, ¿ya? Si usted usa la mascarilla quirúrgica como la primera imagen y coloca el visor, aumenta su protección en un 98%. Los visores tienen que proteger el rostro o proteger los ojos, ¿ya? Porque esa es su finalidad, proteger los ojos, para que no entre el COVID por ello. Entonces tienen que sellar bien los ojos. Eso es re importante. Siguiente. Bueno, esto que le decía yo, que en el guante de látex no es bueno usarlo de manera habitual, solamente cuando hay manipulación de alimentos, medicamentos, pacientes, porque andar con guante de látex en la calle no tiene ningún sentido, ya que el virus se pega en él 8 horas. Siguiente. El overol, ¿cuándo usar? Jamás usarlo en la calle. Miren, ese joven, es el caso de un joven que iba a su trabajo y venía en el overol. ¿Qué está haciendo él con ese overol? Andando por la calle, lanzando todos los virus, bacterias y parásitos. Es como que yo anduviera con la bata, con el mandil, por la calle en este momento caminando. Es lo mismo, estoy llevando todos esos virus y bacterias y otras cosas a la calle. Lo mejor es no usar el overol en la calle. Especialmente el overol se usa en atención de pacientes con coronavirus. ¿Ya? Siguiente. También el overol se usa en actividades de limpieza, desinfección, todo lo que es limpieza hospitalaria,
todo lo que es limpieza de coronavirus, recogida de basuras que son contaminantes, que son en la bolsa roja, atención en hospitales, e incluso cuando se va a preparar alimentos para ciertos lugares que requiere, por ejemplo, enfermos que están inmunodeprimidos. Siguiente. ¿Cómo colocarlo? Bueno, yo se los dejo ahí porque el tiempo no va a dar para ello, pero ¿por qué razón no debo yo usar un overol en la calle para andar o de manera normal, no siendo un personal de salud o alguien que lo requiera en su trabajo? ¿Por qué razón? Por algo muy simple, colocarse el overol ya es complejo, como ustedes ven allí, que ahí están las indicaciones. Y sacárselo es más complejo aún. Cada vez que usted se saca un elemento de protección es re importante sacárselo. Primero se saca el overol, y hay que inmediatamente lavarse las manos o echarse alcohol gel o alcohol, 70 grados. Luego de eso se saca los elementos de protección, la visera y la mascarilla de atrás hacia adelante. Todo lo que usted esté delante de usted está contaminado, por lo tanto usted no puede tocarlo. Y si lo toca, tiene que inmediatamente lavarse las manos o echarse alcohol. Cada vez que se saca un elemento de protección, cualquiera sea este, overol, careta, mascarilla, lo que sea, usted debe desinfectarse las manos, ¿ya? No tocarse la cara y se sacan de atrás hacia adelante y el overol tiene un procedimiento especial. Por eso no debe usar overol cuando no corresponde. Siguiente. Y aquí está cómo quitárselo, que también se lo dejo para que puedan leer. Es todo un procedimiento y estas son indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Siguiente. Aquí está cómo quitarse la mascarilla de atrás hacia adelante y cómo quitarse la visera. Todos estos elementos se tienen que desinfectar. El overol es desechable. Si van a reutilizar el overol, tiene que tener una desinfección muy cuidadosa y no se aconseja reutilizarlo. Siguiente. Bueno, las recomendaciones frecuentes: evitar saludar con mano o beso, estornudar o toser, o gritar, evitar tocarse el ojo y la nariz, no compartir artículos de higiene ni alimentación, cuidado al toser, cubrirse idealmente con un pañuelo o con el codo, pañuelo desechable, mantener los lugares limpios, y ya le voy a explicar con qué, y bueno, estar alerta si es que hay fiebre y esas cosas. Siguiente. Estos son los elementos desinfectantes que usted los puede utilizar en la casa o en cualquier lugar, y esas son las proporciones, ¿ya? El hipoclorito de sodio o cloro común. Yo generalmente para desinfectar uso 100 ml en 1 litro de agua, y con eso desinfecto la casa. El tiempo de inactivación que se demora cada uno de estos elementos son 5 minutos. El amonio cuaternario, que aquí no aparece, que es muy útil, que también se puede usar en proporción de unos 200 ml por litro de agua. Para desinfectar verduras o frutas se puede usar 20 ml de cloro, sin olor, sin nada, cloro normal, común y corriente, en 1 litro de agua. Se colocan 20 ml de cloro en 1 litro de agua y desinfecta verdura, fruta y todo eso, ¿ya? El etanol, que es el alcohol, 70%, la pidona iodada, la clorexidina, todos estos elementos se usan para poder limpiar o desinfectar, ¿ya? Siguiente, por favor. Ya, esto es gravísimo y esto tienen que tenerlo en cuenta. Pacientes me decían: doctor, ya me dio coronavirus, ¿puedo salir tranquilo en la calle? Sí y no. Resulta ser de que la última investigación de la Lancet y de la revista Nature determinó que el tiempo promedio de inmunidad después que te has infectado y te has sanado con coronavirus es de 3 meses. Entonces, después de que pase esos 3 meses, si tú tuviste coronavirus y te sanaste, te puedes volver a reinfectar. Los informes de China que logramos sacar, porque estaban secretos, y logramos obtenerlo de alguna forma, salió a la prensa, se habla de un 30% de reinfecciones en China por el coronavirus. Ahora, las reinfecciones van a afectar más, y esto fue también una última publicación que se hizo en la Cochrane, van a infectar más a personas obesas, hipertensos, diabéticos, pacientes inmunodeprimidos, con alguna complicación, daño renal, pulmonar. Pero los principales son obesidad, hipertensión y diabetes. Esas personas que si se vuelven a reinfectar, la probabilidad de muerte es mayor, ¿ya? En cambio, si una persona se infecta y está normal, no tiene ningún factor predisponente, si se reinfecta otra vez, lo más probable es que se sane más rápido porque ya tiene anticuerpos, ya tiene un sistema defensivo que aprendió y guardó la memoria
de ese virus, pero la protección solo es por un promedio de 3 meses. Ok, estas son recomendaciones que no las voy a leer porque son bastante grandes y es para cada uno de los cuidados en empresa de COVID. Si pasas a la siguiente, por favor. Y también, son todas recomendaciones que se las dejo, es importante que la tengan porque es un instituto que prepara jóvenes para trabajar en ambientes que van a estar atentos al COVID. Siguiente. Siguiente. Bueno, esto es re importante, la parte psicológica. Esto está generando una cantidad de enfermedades psiquiátricas que empiezan generalmente con un síndrome ansioso. Y allí las tienen, ¿ya? Uno de los primeros síntomas que va a presentar la persona es que va a empezar con insomnio, va a tener problemas de dormir, no va a poder dormir en la noche y le va a dar sueño durante el día. Y eso es una alerta de trastornos mentales. ¿Y qué trastornos mentales produce? Produce un síndrome ansioso, esa ansiedad se puede transformar en depresión, esa depresión puede gatillar otros factores que pueden ser más graves en una persona. Entonces, esta situación del COVID está causando, no el virus por sí, sino que la pandemia a nivel psicológico y psiquiátrico está causando una cantidad de enfermedades mentales bastante preocupantes. Incluso ha aumentado la violencia intrafamiliar por ello. Por eso yo les voy a dejar aquí estas alertas. Cuando usted tenga algún problema en la parte psicológica o psiquiátrica, consulte a un psicólogo, consulte a un psiquiatra. No se deje estar, porque le va a causar mucha ansiedad esta enfermedad. Más aún, hace poco que salimos de una cuarentena larguísima y que eso causó muchísimas enfermedades de ese tipo. Siguiente, por favor. Bueno, esto es más sobre el estrés, sobre los problemas que va a causar el coronavirus con su pandemia y deben tenerlo muy presente. Siguiente. Bueno, es re importante para prevenir la alimentación, el ejercicio. Ya dentro de su casa, no es necesario que usted salga, mantenga un ejercicio que puede hacerlo en casa, rápido, ideal, 1 hora diaria de ejercicio sería ideal, sería re ideal, bajadas de peso y todo. La alimentación, lo más sana posible, verduras, legumbres que le dicen ustedes en Ecuador, mucha fruta, los pacientes diabéticos, cuidado con el exceso de fruta, tratar de evitar las grasas, tratar de evitar las harinas, tratar de evitar el plátano en exceso, porque todo eso te va a hacer engordar y eso va a causar que tu sistema inmune, ¿por qué afecta a los obesos? Porque el sistema inmune de los obesos, sus células defensivas se llenan de grasa y cuando van a atacar al virus, estas son más lentas y se demoran más y entonces el virus infecta más al sistema, a la persona obesa porque el sistema inmune es más lento en defenderse. Siguiente. Bueno, estos son más cuidados. No hay ningún medicamento que pueda sanar el coronavirus, ni ningún medicamento que pueda prevenirlo hasta ahora. Eso es re importante que lo entiendan. Y un consejo. Yo soy médico misionero y la Biblia dice, el avisado ve el mal y se esconde. El avisado ve el mal y se esconde. Y el necio pasa y recibe el daño. Hay muchas personas incrédulas de esta pandemia y de esta enfermedad. Y van y se exponen. No se expongan. No se expongan, cuídense, tomen todas las precauciones de entrar a la casa, sáquese la ropa antes de entrar de su trabajo, sáquese los zapatos, vaya a lavarse inmediatamente las manos y báñese. Cuando llegue, báñese. Así, desde su trabajo, venga y deje todo eso allí. Lave inmediatamente la ropa y desinfecte los zapatos y báñese. Lávese las manos con agua y con jabón. Mantenga esa seguridad, ese protocolo de entrada a la casa. Limpie todo lo que traiga de afuera. Desinfecte todo lo que traiga de afuera. El avisado del mal se esconde, mas el necio pasa y recibe el daño. Ese es el consejo que les doy. Protéjanse, cuídense. Yo creo mucho en la medicina natural. Hay una planta que se llama moringa, se las recomiendo, tómenla. Se ha descubierto ahora que fortalece el sistema inmune y ayuda a que el sistema inmunológico se defienda mejor del COVID. Es uno de los consejos que les puedo dejar de manera muy humilde. Muchas gracias. Y bueno, que Dios les bendiga a todos ustedes. Un gusto haber estado con ustedes. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Y bien, ahora tenemos el grato honor de presentar a la abogada Ileana Mejía, jefa del Departamento de Denuncias de la Municipalidad de Guayaquil, ex comisaria del Gobierno Autónomo Descentralizado de Durán. Es parte del directorio en la Asociación de Jóvenes Empresarios del Ecuador y del Consejo Consultivo de Jóvenes de Guayaquil. Fundadora y vicedirectora nacional
de PANA TV Ecuador. Durante más de 12 años ha sido de los derechos de la niñez, adolescencia, juventudes y familia. Con nosotros la abogada Iliana Mejía. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nuestra ponencia va a ser un poquito más jurídica en temática de niñez y adolescencia, a diferencia de nuestro expositor anterior, que hizo una ponencia médica. Entonces ahorita voy a compartir la presentación. Un minuto. Vamos a dar hoy. Bueno, en primer lugar, no podemos hablar de la temática de los niños, niñas, adolescentes sin conocer a qué tipo de personas se consideran niños. Según lo que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia, niño es la persona que no ha cumplido todavía los 18 años de edad, ¿no? El niño es la persona que no ha cumplido, menor de 12 años de edad, de 0 a 12 años de edad, y adolescente es la persona de 12 años hasta los 16 años de edad, según el Código de la Niñez y Adolescencia. Y nuestro código lo define desde el mismo momento de la concepción. Según la Convención de los Derechos del Niño, niño es todas las personas que no han cumplido los 18 años, ¿no? Es muy importante dentro del recorrido histórico que en la antigua Grecia, o al inicio de nuestras civilizaciones, los niños no tenían valor. Entonces, los niños, por no tener valor, podían ser vulnerados por el hecho de ser mujeres o por el simple hecho de ser niños. Es así que en la antigua Grecia eran utilizados para sacrificios, los asesinaban, y casi era un objeto. O sea, si el padre no quería tener al niño, lo podía dejar en el bosque. Yo no sé si ustedes han escuchado la historia de los emperadores romanos Rómulo y Remo, que forman parte de este tipo de niños, o la historia de Edipo Rey. Entonces usted ahí se puede dar cuenta el valor que tenían los niños en aquella época. Como no tenían valor, podían las personas disponer de sus vidas incluso una vez que estos niños habían nacido. Se establece que una vez con la existencia de los emperadores romanos, esta situación con los derechos del niño fue cambiando. Entonces, en el momento que fue cambiando esta situación, se comenzaron a hablar de los derechos y se comenzó a hablar de prohibiciones con respecto a la vida de los niños. Pero para la Primera y la Segunda Guerra Mundial, dentro de del holocausto que se vivió en esa época, podríamos tener que el grupo que fue mayormente afectado fueron los niños, puesto que este grupo social se quedó sin padres, quedaron huérfanos, muchos murieron, y la sociedad, como estaba convulsionada en esa época, bien es cierto que no es lo mismo en la Segunda Guerra Mundial que lo que vivimos en pandemia, pero podríamos sostener que es una situación similar, sumida por la pobreza, la decadencia, el tema de las problemáticas sociales se incrementan a causa de la escasez económica. Entonces, el grupo que mayor vulneración sufrió en esa época fueron los niños. Y es así que en aquella época, Glendick Hoff, que es la creadora de Save the Children Internacional, o Salvemos al Niño Internacional, comenzó a hacer una lucha desmedida para poder proteger los derechos de los niños. De tal manera que con ella nace la primera declaración de los derechos del niño, o la famosísima Declaración de Ginebra. Entonces, esta mujer, como fiel defensora, crea esta declaración, y una de las frases que me encanta de esa declaración dice que la humanidad, dentro de su preámbulo establece, la humanidad le debe al niño lo mejor que pueda darle. Y asimismo en esa declaración establece que el niño hambriento debe de ser alimentado, el niño enfermo debe de ser atendido, el niño deficiente
debe de ser estimulado, el niño desadaptado debe ser reeducado, el niño huérfano y abandonado debe ser recogido y ayudado. Pero esta declaración responde a la situación, a la época en la que se vivía, donde el niño había sido golpeado por la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la afectación brutal de sus derechos. Es más, que en esa época entendamos que no habían derechos, luego con Eglendi se crea la primera declaración. Entonces vamos haciendo un recorrido normativo en temática de derechos. Luego de la Segunda Guerra Mundial se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, y ahí se comienzan a reconocer derechos fundamentales. Se reconoce el derecho de la maternidad, el de la infancia. Luego de eso nace la Declaración de los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1959, y aquí comenzamos también a hablar de derechos fundamentales, no solo de derechos, de derechos sociales, sino que se comienzan a hablar de otro tipo de derechos, lo cual vamos a ver más adelante. Luego de esto se desarrolla la Convención de los Derechos del Niño. El Ecuador, por primera vez en 1988, comienza a ver a los niños no como objetos de derechos, sino como sujetos. Ustedes recuerden que antes de la Constitución del 98, los niños ni siquiera eran considerados ciudadanos. Y entiéndase que la ciudadanía nos da esa facultad de gozar sobre los derechos o de los derechos que otorga una nación o un país. Los niños en aquella época no lo tenían. Entonces la Constitución del 2008 comienza a hablar del niño como un grupo vulnerable, como un grupo de atención prioritaria, reconoce la ciudadanía desde el momento de la niñez, habla acerca de la atención prioritaria, comienza a hablarse de los principios o del principio del interés superior del niño, que vamos a hablar un poquito más adelante, y también se habla del derecho que tiene el niño de ser consultado sobre asuntos relacionados con él, ¿no? A pesar de que nosotros ya habíamos ratificado la Convención de los Derechos del Niño, ¿no es cierto?, en 1990, el Ecuador aún no había dado ese paso cuantitativo, ¿no?, a reconocer esos derechos dentro de la Convención, dentro de un código apartado para temática de niñez. Es así que nosotros teníamos un código de menores que no reconocía estos derechos. Ya para el 23 de enero del 2003, ya Ecuador empieza a reconocer por primera vez, crea un código denominado el Código de la Niñez y la Adolescencia, conformado por 4 libros, y cada uno de estos libros comienza a reconocer los derechos del niño, todos sus derechos. Derechos sociales, derechos civiles, incluso derechos políticos, porque ya luego, con la Constitución del 2008, incluso hasta los adolescentes tienen el derecho al voto facultativo. Eso es como un recorrido normativo. Cuando hablamos de la Declaración de los Derechos del Niño, los principales derechos que se reconocían ahí eran derechos relacionados con el desarrollo del niño, lo que decía Eglendi en la declaración que leímos hace un rato. También establecía que los niños tenían derecho a recibir una educación, que los niños necesitaban ser atendidos en sus necesidades primordiales, necesitaban recibir ayuda de la situación que ellos estaban viviendo en aquella época, y que se tenía que dar la protección de estos niños. Allá luego, en 1959, que se crea la Convención de los Derechos del Niño, la declaración, se reconocen otros derechos, ¿no? Entonces, como el derecho de disfrutar, valga la redundancia, de todos sus derechos, de gozar de protección, el derecho a tener un nombre, una nacionalidad, el tema de la seguridad social, el tema de sus cuidados especiales, el derecho que tiene un niño de tener amor, comprensión, el derecho a la educación gratuita, etcétera. Y ya con la convención es que entendemos esos derechos relacionados con la igualdad, la seguridad y la libertad.
Teniendo claro esta figura, habría que establecer cuál es la importancia de los niños. Pues los niños son muy importantes, muy importantes. Muchas veces en nuestros discursos, los niños se convierten en el eslabón más débil, y es de lo último que se habla o en lo último en que pensamos, cuando debería de ser todo lo contrario, porque los niños pueden marcar una sociedad. Es así que los niños son importantes, o la etapa de la niñez es importante, porque en esa etapa se desarrolla, un ser humano se desarrolla física, psicológica y socialmente. Es decir, que lo que una persona recibe en esa etapa puede marcar toda su vida, ¿no? Asimismo, la infancia es importante porque un desarrollo sano en esa etapa crea una sociedad estable. Es decir, que si nosotros formamos hombres y mujeres sanos físicamente, emocionalmente, psicológicamente, podríamos tener una mejor sociedad. Una sociedad que invierte en niñez, sin duda alguna, está invirtiendo en un futuro a largo plazo, ¿no es cierto? Y la etapa de la niñez es fundamental, es porque ahí se va desarrollando un ser humano. Según lo que establece la Constitución de la República, en su artículo 35 habla acerca de los niños, niñas y adolescentes como un grupo de atención prioritaria. Eso significa que entre el global de todos los ciudadanos ecuatorianos se reconoce esa importancia del niño. Y al ser un grupo importante, esos niños gozan de los derechos comunes de su edad, pero no solo eso, sino también de los derechos generales de todas las personas, ¿no? Asimismo, la Constitución de la República, el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 8, habla de que los niños tienen este derecho de la protección integral, ¿no es cierto? Y tienen ese derecho a exigir la totalidad, valga la redundancia, de sus derechos. Y según lo que establece el artículo 44 y el artículo 8, esa responsabilidad de proteger, cuidar, amar, etcétera, de los niños, es potestativa ¿de quién? Del Estado, la sociedad y la familia. Es decir, que si nosotros tenemos una sociedad donde los derechos de los niños están siendo vulnerados, los responsables principales de esa afectación es el Estado, la sociedad y la familia. Y es obligación del Estado, la sociedad y la familia proteger, cuidar, atender, difundir incluso los derechos de los niños. En este sentido, hay algo que se denomina el interés superior del niño, y eso está contemplado en el artículo 11 del Código de la Niñez y la Adolescencia y en el artículo 3. ¿Qué es lo que establece el principio del interés superior del niño? Es que cuando se desarrolle una política pública, una ley, o se tome una decisión, sea de donde venga esta decisión, sea que venga del Estado, de la sociedad y la familia, antes de tomar esa decisión, el Estado, la sociedad y la familia tiene que reconocer si esa decisión afecta o no afecta al niño, afecta o protege al menor. Entonces, el responder a ese interés superior del niño es que toda decisión que yo tome, yo la tomo precautelando ese cuidado, esa protección que debe tener el niño. Entonces, esto es lo que yo les decía acerca del interés superior del niño, ¿no? Tiene una función interpretativa, ¿no? Eso significa, ahí se me fue, que cuando yo desarrolle, por ejemplo, una norma, antes de que el legislador haga una ley, tiene que ver si esa ley al final afecta o no afecta al niño. Si esa ley afecta al menor, el legislador en el momento que desarrolla la norma
tendría que cambiar el sentido de la norma o cambiar la norma para que esa decisión, esa normativa no afecte al niño. Y bajo la función inspiradora, se podría utilizar el término, es en el momento de que se desarrolla una política pública. Entonces, cuando se desarrolla la política pública, el Estado, que es el generador de esa política pública, ya sea esto, el gobierno central o los gobiernos locales, tiene que desarrollar esa política precautelando el interés superior del menor. Y aquí yo voy a citar un ejemplo, y es, por ejemplo, lo que estamos en controversia ahora mismo. ¿Iniciamos o no iniciamos clase bajo una perspectiva jurídica? Bajo el interés superior del niño, las autoridades nacionales o autoridades locales, para tomar una decisión de ese carácter, debe de precautelar en primera instancia el interés superior del menor. Y digamos que si existe un choque de derechos de ese mismo niño, tiene que hacer una ponderación. Por ejemplo, podrían decir las personas que están a favor de que se abran las escuelas, podrían decir el niño está siendo afectado en su derecho a la educación. Pero ese derecho se contrapone al derecho a la vida. Entonces, como existe un choque entre esos derechos, la decisión que se tome tendrá que precautelar el interés superior del niño. Entonces, cuando en algunas localidades se podría decir, no tengamos clases hasta ver cómo se desarrolla el tema de la pandemia del COVID-19, podríamos decir que ellos están acogiendo ese principio del interés superior, porque yo no puedo afectar el derecho de ese niño. Incluso el interés superior dice que si yo tengo dudas, porque es incierto lo que pasa, si yo tengo dudas de acerca de la afectación, es decir, que puede o no puede haber afectación, por el interés superior yo tengo que guardarme esa decisión, porque yo no puedo jugar con ese derecho de la integridad física, psíquica y emocional que tiene el niño. Entonces, teniendo claro esta figura, podríamos decir que incluso antes de la pandemia se han generado ciertos retrocesos en temática de niñez. Por ejemplo, con el Código de la Niñez y la Adolescencia establecía los consejos nacionales o el Consejo Nacional de los Derechos del Niño. Con la ley intergeneracional se eliminó el Consejo Nacional de los Derechos del Niño. También con esa ley se eliminaron las juntas cantonales de protección de los derechos del niño para crear unas instituciones mucho más amplias. Por ejemplo, los consejos de la niñez, los consejos intergeneracionales intergeneracional protege al ser humano en todo su ciclo de vida. Entonces, es una estructura que existía antes únicamente para proteger al niño, ahora protege a varios grupos sociales que son niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. Entonces, al perder la especificidad, también se pierde un poquito en el tema de las políticas públicas de protección. Asimismo, las juntas cantonales de protección de derechos, que eran organismos encaminados a recibir denuncias relacionadas con la afectación de los derechos del niño, también cambiaron su esencia y se convirtieron ahora en juntas cantonales de protección. Entonces, protegen muchísimos otros derechos. También podríamos decir que ahí se perdió un poco la especificidad. Se creó un debilitamiento de las juntas de protección de los derechos del niño, se eliminaron los juzgados de niñez y adolescencia para crear los juzgados de la familia, de la mujer, familia, niñez y adolescencia, o sea, estructuras mucho más amplias donde indirectamente se pierde esa especificidad. Se eliminó el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, el INFA, que era una institución encargada a desarrollar acciones y políticas públicas en beneficio de los niños, y ahora está contenida en una institución más grande que es el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Así existe un conjunto de eliminaciones, ¿no? Y se podría decir que todo esto generó un retroceso. Esos alcances normativos que yo les había mencionado hasta un momento se comenzaron a desarrollar o comenzaron a generar un retroceso.
Y con ese retroceso normativo, institucional, de protección, y esa mirada mucho más amplia, donde ya el niño no es el centro, sino que es un partícipe más de toda esta institucionalidad más amplia, se pierde esa especificidad que yo le digo. Ahora vamos a hablar acerca de los problemas que están alrededor de la temática de niñez y adolescencia, problemas que podríamos sostener que en época de pandemia se han intensificado y se han aumentado, porque como bien decía el doctor, en época de pandemia estuvimos sometidos a una restricción de movilidad y asimismo el tema de la cuarentena, y entonces eso incrementó muchos problemas sociales que vamos a hablar ahora, pero entre los principales está el tema de la violencia intrafamiliar, el tema del abuso sexual, y eso lo vamos a ver ahora. Uno de los principales problemas que tiene la niñez ecuatoriana hoy por hoy es que lamentablemente con ciertas políticas públicas, lo que yo le decía, que a lo mejor no se vio ese interés superior del niño y no se vio la repercusión de esa política pública hacia el menor, ha generado que actualmente Ecuador tenga una generación de niños, niñas, adolescentes perdidos en la droga. Y es doloroso porque los padres tienen que literalmente amarrar a sus hijos a las patas de la cama para que sus hijos no consuman estas sustancias. Y lamentablemente este consumo no solo se da en muchos hogares marginales o de bajos recursos económicos, sino que también se comenzó a expender este tipo de sustancias en los centros educativos. Sin duda alguna, las afectaciones que genera el consumo de droga a la vida del niño es terrible, porque como les decía, se pierde toda una generación o se pierde toda la vida de un niño a causa de esta problemática, y esta problemática a su vez genera otras problemáticas como la delincuencia, como el tema de los asesinatos, como el tema de la violencia, etc. Otra problemática que también vemos es que Ecuador es el tercer país en Latinoamérica con la tasa más alta de embarazos adolescentes, y esta problemática, al igual que el tema de las drogas, se ha incrementado en época de pandemia, ¿no es cierto? Y muchas veces este número de embarazos adolescentes no son embarazos, una parte, no son embarazos consensuados, sino que también hay un número que se debe a un tema de abuso sexual, en lo cual también vamos a ver más adelante. Aquí es importante establecer que el Ecuador, en el gobierno de Rafael Correa, había desarrollado una estrategia interdisciplinaria para el tema de educación sexual y reproductiva llamada ENIPLA. Pero esta estrategia duró 5 años o 4 años y medio de implementación, pero a causa de los contenidos se cambia esta estrategia a otra denominada Plan Familia. Bajo los criterios del presidente de la República, la estrategia anterior en ENIPLA había fracasado y por eso tenía que ser reemplazada. Lo sorprendente es que desde que llegó el presidente actual, en el 2017, se eliminó la estrategia Plan Familia. Y lo sorprendente es que no se creó ninguna otra. Entonces, a veces nos preguntamos por qué somos el tercer país en Latinoamérica con las tasas más altas de embarazo. Pues miren, aquí tenemos una respuesta, que políticas públicas relacionadas con educación sexual y reproductiva encaminadas a nuestros adolescentes, desde el 2017 no hay una estrategia que responda a esas necesidades. Aquí podemos ver que cuando estaba el ENIPLA en el 2011, las cifras de embarazo adolescente entre niñas de 10 y 14 años se incrementó en comparación a los otros años. Es por este motivo que el presidente de la República cambia del ENIPLA al Plan Familia. Ustedes podrían ver, aquí está en 3 punto algo. Pero cuando nace el Plan Familia,
en el 2015, que recién se creó, ahí está, ¿no? Con el 3.1. Ya para el 2017 se iba disminuyendo este número. Y después de esto ya no hubo más política pública sectorial en esa materia. Entonces, es una cifra un poco alarmante en esa temática. Otra situación que también se ha incrementado en época de pandemia son los asesinatos a menores. Y yo quiero que la gente que me ve y me escucha a través de los medios digitales, que comprendamos que esto es una situación totalmente seria. En Ecuador están matando a los niños y los están matando de maneras atroces. Yo hoy he traído ciertos casos, pero si mal no recuerdo, en época de pandemia ocurrió el asesinato de la niña Yuri. Yo no sé si ustedes se acuerdan, una niña afrodescendiente que, según noticias, el padre o el padrastro la vendió por drogas. Y luego de eso, sus captores se presume que la violaron, la mataron y la tiraron a un brazo de mar. Era una niña, tenía 8 años. O sea, realmente a mí me chocan ese tipo de noticias. Por ejemplo, tenemos la niñita de Santa Elena, que a tan solo 6 años de edad, sus padres, la mamá y el padrastro, lo quemaron, o sea, lo mataron, quemaron el cuerpo, lo desmembraron y disparcieron su cuerpo en varios lugares en Milagro para que no se los encuentre. O los niños de Santa Elena que fueron asesinados por sus padres que consumían sustancias sujetas a fiscalización, pues no. O el niñito en Esmeralda que fue secuestrado, violado y asesinado. Y realmente yo podría pasar casi toda la noche nombrando este tipo de casos que lamentablemente en época de pandemia se han incrementado. Los niños son el grupo mayormente expuesto en época de pandemia. Y la temática de abuso sexual, que lamentablemente ahora no solo los violaban en las casas, sino que esa violación también se extrapoló en los centros educativos. Entonces, imagínense esos niños que a lo mejor ahorita están siendo violados por sus propios padres, tenían a lo mejor en la escuela un refugio para salir de ese abuso. Imagínense a esos niños en épocas de cuarentena, encerrados con su propio captor, con su propio violador. Y digamos que ese violador no tenga recursos económicos y es una persona de bajos recursos. La desesperación de no tener dinero, etcétera, no es un justificativo. Pero todas esas situaciones influyen a que ese niño que actualmente está siendo vulnerado sea doblemente, triplemente vulnerado. Otra situación también que afecta a los niños es el tema de la destrucción del círculo afectivo familiar. El concepto de familia, yo creo que a nivel global, es un concepto en peligro de extinción. Y el Código de la Niñez y la Adolescencia dice que el niño tiene derecho a estar rodeado de su papá, de su mamá, estar rodeado de un círculo afectivo, de tener un crecimiento psíquico correcto. Pero bueno, la desvinculación de ese círculo socioafectivo, vale la redundancia, afecta grandemente a los niños. Y es así que nosotros podemos ver que se genera esta afectación. Imagínense que en Ecuador, según noticias del diario en el 2018, indicaban que diariamente se ingresan más de 300 demandas de alimentos. O sea, eso significa que hay más de 300 hogares en un día donde ese niño no puede estar con su papá o su mamá, porque si lo demandó significa que el niño no está con su papá, no está con su mamá. Entonces, es doloroso porque a veces nosotros queremos tener una sociedad más próspera, una sociedad que crezca, que se desarrolle, etcétera. Pero es una sociedad donde en el discurso social del último de quien se habla es el niño y del que está más desprotegido es ese niño. Entonces, lamentablemente, ahorita tenemos una gran pregunta. ¿Qué es lo que estamos haciendo con los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador?
Eso relacionado con el tema de mi ponencia, hemos explicado un poquito de las problemáticas, pero dentro de esas problemáticas que viven actualmente los niños, niñas, adolescentes, como decía antes, es obligación del Estado, la sociedad y la familia desarrollar una protección integral de ese niño, de otorgar, de proteger sus derechos. En épocas de pandemia, a causa del golpe económico, hay muchos hogares que económicamente ya están afectados y que a lo mejor ese vínculo familiar va a ser mayormente afectado. Entonces es obligación de todos generar un cuidado, una protección, entendiendo que los niños son un grupo de atención prioritaria y que es obligación del Estado, la sociedad y la familia protegerlos de manera integral. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu intervención, Ileana. A continuación tenemos el grato honor de presentar al licenciado Gilberto Peñaranda, comunicador social y periodista del CNP Colombia, con más de 18 años de experiencia en la dirección de producción. Licenciado también en Consejería y Orientación Familiar, con experiencia en trabajo de labor social con la población vulnerable y desplazados. Estamos corriendo con 15 minutos exactos para poder continuar con el programa. Muchísimas gracias. Licenciado. Ok, buenas tardes con todos nuevamente. Teníamos ahí un inconveniente. Decía que voy a continuar con esta ponencia acerca del tema higiene emocional, refiriéndonos a que es casi imposible no hablar hoy del coronavirus. Es un tema que está prácticamente de moda, es una moda que no quisiéramos tener, pero que genera en la sociedad, en cada uno de nosotros, un cóctel de emociones. Entonces, para ser respetuoso del tiempo, quiero empezar a definir dos conceptos. El primero de ellos es ¿qué es una emoción? Una emoción, según el diccionario, es un estado psicológico que caracteriza por una conmoción orgánica, producto de sentimientos, ideas, recuerdos, y que puede traducirse en gestos, actitudes, risas y llantos. En palabras castizas, una emoción es un sentimiento que refleja exteriormente cómo estamos nosotros por dentro. O sea, es una reacción orgánica que refleja un estado emocional, cómo nos encontramos nosotros. Y de aquí es donde nosotros podemos encontrar este concepto de higiene emocional, que no es sino tomar un conjunto de estrategias, un conjunto de acciones que nosotros debemos realizar para podernos sentir en equilibrio con nuestro entorno, con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han escuchado o le han preguntado a alguna persona, hey, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Te encuentras contento? Y la persona te responde, sí, sí, estoy contento. Y a uno le dan ganas como decirle, hermano, pero avísele a su cara porque ella todavía no se entera. Realmente los gestos, nuestro cuerpo muestra nuestro estado interior. Y muchas veces nosotros tenemos que tomar en cuenta este tipo de cosas para poder enfrentar emocionalmente una pandemia como la que estamos viviendo. Nosotros escuchábamos ahorita al doctor que tocaba algo referente al tema de la salud mental y veíamos que tenemos algunas afectaciones que realmente produce esta pandemia. Algunas de ellas está el temor, la preocupación, el estrés, la ansiedad, la gente no sabe qué va a hacer, hay
una incertidumbre en el ambiente, mucho referente al tema económico, a la pérdida de un familiar, a la pérdida del empleo, a la pérdida de la seguridad económica como la conocíamos antes de el COVID-19. Tenemos miedo a la frustración, a cambios en los patrones de alimentación. La gente también tiene dificultades para dormir. El COVID ha afectado este tipo de situaciones. La gente no se concentra, tiene dificultad para tomar decisiones. Algunas personas con problemas clínicos físicos en el tema de salud se complican su salud en estados crónicos. También las personas que sufren de problemas mentales tienen afectaciones con este tipo de cosas. Y refiriéndonos a la parte emocional, yo quiero que pongamos un ejemplo. ¿Qué pasaría si usted no se baña durante un día? Quizás pues no tenga mucha afectación, pero si usted deja de bañarse una semana, no solamente usted podría tener problemas en su cuerpo de afectación de bacterias, sino que aparte de ello, en su entorno, las personas de su entorno empezarían a sentir y usted empezaría a repeler ciertas personas que están cerca a usted. Ahora imagínese si esto sucede durante un año. La pregunta es, ¿se acercaría usted a relacionarse con una persona que lleva un año sin bañarse? Estas personas, no solamente su estado físico, su estado en todo su cuerpo cambia, su vestimenta, su olor, sino que estas personas realmente no producen como ese deseo, esas ganas de acercarnos a ellos. Ahora, imagínense, lo mismo sucede con una persona que no limpia su parte emocional, que mantiene a toda hora con la escopeta cargada, digo yo, una persona que es altamente agresiva, una persona a la que no se le puede decir nada, una persona que está siendo afectada porque tiene un cúmulo de emociones, un cúmulo de situaciones que terminan afectándole gravemente. Esto, lo que decía ahorita la abogada, es muy cierto. Los casos de violencia que se dan es debido a que no solamente tenemos una pandemia, una enfermedad que es altamente contagiosa, sino que a eso le sumamos el hecho de estar confinados nosotros, estar ahí en la casa, estar cambiando nuestra rutina, nuestra manera de comportarnos, lo que estábamos acostumbrados a hacer antes de marzo aquí en Ecuador. Y entonces todo eso nos cambia, toda nuestra rutina nos cambia y en ese momento nuestras emociones empiezan a cambiar, nuestras emociones empiezan a verse afectadas. Y nosotros tenemos que procurar, hablando del término higiene emocional, de no mantener con nosotros, de no guardar en nosotros emociones que produzcan efectos negativos. Mire lo que yo le voy a decir. Las emociones son algo momentáneo, temporal, es algo pasajero, pero si nosotros las guardamos con nosotros, estas emociones se convierten en estados emocionales, en sentimientos. Y nosotros podemos lograr que un simple resentimiento, que un simple disgusto con alguien se vaya convirtiendo en un rencor, en una pelea, en un odio que nos puede llevar a accionar de manera que no deseamos, manera no correcta, de una manera que puede ocasionar lesiones no solamente para nosotros, sino también para las personas que nos rodean. Entonces, ¿cómo identificamos nosotros algunos comportamientos que nos pueden mostrar que hay personas o que nosotros mismos tenemos mala higiene emocional? ¿Cómo identificamos una persona con mala higiene emocional? Bueno, ahí tenemos las personas con mala higiene emocional. Son personas, primero, que siempre están a la defensiva, son personas que mantienen en un modo de autoprotección, en un modo defensivo, son personas que creen que todo el mundo les está atacando, son personas con un lenguaje grosero, con un lenguaje tóxico, son personas que no son fáciles de tratar, que cuando dicen las cosas no son prudentes y no las saben decir bien, y esto a medida de que se va volviendo constante, se va volviendo periódico, termina desenfocando, desencadenando una serie de circunstancias, de situaciones muy desagradables. Las personas con mala higiene emocional también son excesivamente críticos.
son personas que se vuelven cerradas, que son de mente rígida, que no aceptan los comportamientos de los demás. Ellos tienen un patrón establecido y si la persona o lo que está sucediendo no encaja en lo que ellos están pensando, entonces empiezan a criticar, empiezan a repeler, empiezan a aislar. Estos dos comportamientos son enemigos número uno de las relaciones interpersonales. Nosotros con el tema de la pandemia hemos tenido la oportunidad de prestar asesoría en consejería a pacientes con COVID-19 y una de las situaciones que nosotros encontramos en el primer acercamiento con ellos es que las personas que tienen COVID inmediatamente, inclusive mucho antes de adquirirlo, tienen temor, tienen un miedo que lo han transformado en angustia y entonces ya están pensando que por el hecho de que tienen COVID se van a morir, ya empiezan a despedirse de todas las familiares, ya empiezan a pensar que ya es lo peor. Y la verdad es que es una enfermedad de la cual nos debemos cuidar, de la cual tenemos que entender que es real, que no es mentira, que no es un cuento de hadas, es real, el COVID es una enfermedad real, pero que tampoco significa la muerte, que si somos prudentes en las medidas de atención, si aceptamos bien los consejos que se nos dan en cuanto al tema de prevención, en cuanto al tema de tratamiento, en cuanto al verdadero aislamiento, en proteger a nuestros seres queridos, pues muy seguramente vamos a salir adelante, porque vemos que es una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad muy baja. Entonces, nosotros mismos podemos empezar a tomar acciones de prevención cuando realmente somos conscientes de que el COVID es una enfermedad real, pero no significa que es la última enfermedad que nos va a dar. Significa simplemente que tenemos que tener más cuidado, más precaución y que tenemos que poner atención a todas estas medidas de prevención para poder salir adelante y avanzar. Entonces, la mala higiene emocional se transmite, ¿sí?, también a nuestro cuerpo físico, ¿sí? Cuando nosotros tenemos mala higiene emocional, nuestro cuerpo empieza a sentir las aflicciones, empieza a verse afectado, ¿sí? Una persona con mala higiene emocional también es una persona con falta de entusiasmo, lo que les decía, en estas personas que hemos tratado con COVID, son personas que se les quita todo deseo. Ya ellos no quieren salir adelante, todos sus planes murieron, todos sus sueños murieron. Para ellos no hay un mañana. Lo que yo quiero decirte, si aquí hay personas que han pasado ya por esta situación o que en este momento se encuentran afectados, quiero animarte. Quiero decirte, cambia porque esta no es tu última situación. Lo primero que tienes que hacer es creer que vas a salir adelante. No es simplemente ser positivo, es empezar a decirle a nuestra mente, a tener un equilibrio mente y corazón, mente y razón. Como decía Aristóteles, si nosotros educamos el corazón, pero no educamos el cerebro, no estamos haciendo nada. O mejor, como él lo decía, si educamos el cerebro, si educamos la razón, pero el corazón no, entonces realmente no estamos educando. Una persona con falta de entusiasmo es una persona que mantiene profundamente tristeza, sin energías, es una persona con una mente inundada de multitud de ruido que piensa solamente en calamidad, es una persona que no piensa clara, es una persona que está bloqueada, no, sus pensamientos no son realmente los mejores, es más, empieza a retroceder en vez de avanzar. Una persona también con una mala higiene es una persona intransigente. Hablando de las relaciones interpersonales, ahora que nosotros estamos en el confinamiento y tenemos que pensar que, por ejemplo, para los que nos encontramos en Guayaquil, ya no se está hablando de que a partir del 13 vamos a tener unas limitaciones, sino que vamos a tener unas regulaciones y nosotros pensamos que el poder salir, el poder estar libremente, ya nuestros problemas emocionales se van a acabar. Pero no es así, al contrario, ahorita vienen ciertas dudas que nosotros vamos a tener sobre cómo van a ser las cosas de aquí en adelante. Los colegios no regresan a clase, los estudiantes siguen recibiendo virtualmente su educación, pero el hecho de que nosotros podamos salir, de que podamos acercarnos, tiene que darnos a nosotros un sentido de responsabilidad, sin temores, escuchando todos los métodos, los consejos de prevención que nos están dando,
para no ser contagiados ni contagiar a otros, pero también tener en cuenta la parte emocional para que nosotros podamos aportar a que en este momento de autocuidado, pues hombre, sea un éxito y no tengamos que retroceder a un estado de cuarentena obligatorio como ya lo vivimos. Dicho esto, las personas que no cuidan su higiene emocional son personas que se vuelven agresivas, son personas que suelen estar siempre a la defensiva, que piensan que siempre les están atacando, son personas con las que es difícil convivir. Y aquí viene como una primera observación. Tenemos que revisar quiénes estamos siendo nosotros, qué cosas nos pueden estar afectando, qué circunstancias, qué situaciones, qué comportamientos, qué actitudes están trayendo para nuestras vidas efectos negativos, y tenemos que empezar a tomar acción. Tenemos que tomar un plan de acción referente a lo que estamos viviendo. Y aquí algunos consejos. El primero de ellos es identificar, reconocer y aceptar. ¿Qué vamos a identificar? Identificar los comportamientos, las personas, las relaciones que están siendo, que están produciendo en nosotros actitudes nocivas. ¿Qué cosas estamos haciendo que pueden terminar llevándonos a estados que no queremos? Muchas veces nosotros decimos las cosas sin pensar y tenemos que tener cuidado con esto. Nosotros estamos en casa con nuestros familiares y a las personas que menos queremos herir son a ellos, son a nuestros familiares, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a las personas a nuestro alrededor. Entonces tenemos que identificar quiénes somos, qué cosas nos están llevando a nosotros a transformar lo que somos, a sacar algo que no queremos. Y hay algo que nosotros debemos tener en cuenta en esta noche. Es que higiene emocional es, o sea, nuestro cuerpo tratando de sacar todas esas emociones que están ahí acumuladas. A veces uno tiene deseos de gritar, a veces uno tiene deseos de llorar y no está mal, al contrario, está mal reprimir todas esas cosas. Lo que pasa es que lo tenemos que hacer con inteligencia, tenemos que saber reaccionar. Por eso el segundo consejo es tomar control sobre nuestras emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted necesita gritar, coja una almohada. Hay muchas formas de hacerlo. Grite, váyase a un lugar solo y grite. Saque todas esas energías, saque todo eso que usted tiene dentro, porque su cuerpo lo necesita. Su cuerpo necesita ser libre de todas estas circunstancias. Si usted necesita llorar, váyase a un lugar solo. Llore, saque todas esas lágrimas, pero luego séqueselas y levántese con una actitud diciendo, de aquí me levanto, no importa las situaciones que usted esté pasando. Recuerde que siempre hay una situación, no hay lluvia que dure toda la vida. Cuando más oscuro, yo no sé si ustedes han escuchado esta frase, pero cuando más oscuro está es porque ya va a amanecer. Usted puede hacer que se demore más la noche o usted puede lograr que su tiempo cambie. ¿Cómo? Hay cosas que usted no controla. Usted no controla lo que dicen los demás, usted no controla lo que los demás piensan de usted, usted no controla lo que hablan de usted, pero usted sí controla lo que usted permite que entre usted. Usted sí controla a qué le va a prestar atención y qué cosas va a dejar salir. Así que hoy el consejo es tome un control sobre sus emociones. Haga caso omiso a todas las palabras necias. Haga caso omiso a todas esas actitudes. No guarde en usted aquellas cosas, aquellas emociones que le van a traer a usted consecuencias negativas, que ya le están afectando de una manera negativa, que van a dañar a usted sus relaciones. No hay nada más difícil que vivir con una persona tóxica. Hoy está de moda esa frase, el tóxico, la tóxica. Pues nosotros no queremos convivir con personas tóxicas, pero tampoco nosotros debemos ser los tóxicos. Entonces, por eso es muy importante tomar control de nuestras emociones, limpiar lo que está sucio. Pero no me refiero solamente a lo que está sucio físicamente, sino lo que está sucio en nuestro cuerpo. Limpiar lo que está sucio en nuestra mente, pensamientos que no son productivos, pensamientos que no nos ayudan, sino que al contrario nos destruyen. Nosotros tenemos que limpiar nuestro tiempo. ¿Cómo estamos nosotros en cuestión de tiempo? ¿Estamos aprovechando el tiempo? Ahorita estamos hablando con estudiantes. ¿Qué estamos haciendo en el tiempo libre? ¿Qué actividades estamos desarrollando? Crear
hábitos es el último consejo. ¿Qué cosas estamos haciendo? Un hábito es algo que hacemos permanentemente, o sea, no es algo que hacemos por una vez, sino que lo volvemos una rutina en nuestras vidas. ¿Cómo nos estamos organizando? Me refiero que nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo en cuanto al tema de alimentación, como nos lo decía el doctor, tenemos que alimentarnos sanamente, tenemos que hacer ejercicio, sacar tiempo para hacer ejercicio, tomar espacios en nuestra casa. Si convivimos con familiares, mirar las áreas comunes y poner espacios, poner horarios para compartir en esas áreas comunes para que no haya problemas con las otras personas. Hacer uso del tiempo, ponernos desde el día anterior metas, ponernos tareas que vamos a cumplir en el día. También podemos nosotros compartir tiempo con las personas que tenemos ahí en la casa, pero también compartir tiempo con las personas que están lejos. O sea, tenemos en este momento las redes sociales, podemos compartir con personas en cuanto a lo que tiene que ver con WhatsApp, hacernos videollamadas, mantener en contacto en Facebook. Tenemos que aprovechar también el tiempo y usar tiempo de recreación, ver películas, series, escuchar músicas, cosas que no hacíamos antes. Esto nos ayuda a nosotros para que empecemos a limpiar nuestras emociones, a descargar todo eso que hemos venido acumulando por no tener una buena higiene emocional. Tomar descanso de escuchar tantas noticias. Está bien, tenemos que estar informados, pero tenemos que ver la veracidad de la fuente que estamos recibiendo esa noticia, y nosotros tenemos que también dejar un momento de estar escuchando tantas noticias, de estar escuchando tanta información, y descansar por un momento también del tema coronavirus y empezar a despejar nuestra mente, porque recuerden que la salud física, pero la salud mental son también importantes y van de la mano, van muy de la mano. Por eso es importante que usted pueda poner en práctica estos consejos. Mire qué relaciones tiene en su vida y que usted necesita menguar. Mire cosas en su espacio, en su tiempo. Dedique el tiempo a cosas productivas, no negativas, no destructivas. Dedique usted el tiempo a crecer como persona. Aproveche bien el tiempo, prepárese, aproveche y haga cosas que anteriormente, antes de la pandemia, usted no podía hacer. Hay muchas cosas que nosotros podemos ver, que podemos hacer, que antes por cuestión de tantas ocupaciones no podíamos. Es necesario que nosotros empecemos a practicar cierto tipo de hábitos, cierto tipo de actividades que nos permitan empezar a limpiar nuestras emociones y que nosotros podamos empezar a tornarnos descansados. Tome tiempos para respiración, tome un tiempo donde usted pueda usar la meditación, conéctese con sus organizaciones comunitarias, con sus organizaciones de fe. Busque espacios donde usted pueda desarrollar otro tipo de prácticas que le permitan a usted desintoxicarse de todas aquellas emociones que se han venido adquiriendo, que hemos venido guardando por este tema de la pandemia. Renunciemos a tener esa actitud negativa, renunciemos a estar hablando siempre de manera peor, no estemos criticando. Cuando tengamos la oportunidad de ver que algo está malo, aportemos una solución. Estamos hechos para ser agentes de solución y nosotros debemos tomar en cuenta y aprovechar que hubo un alto en el camino, que nadie lo esperaba, una realidad que va a ser distinta a partir de que terminemos este confinamiento, pero lo que nosotros tenemos que es estar preparados para poder salir a enfrentarnos a los nuevos desafíos, a las nuevas cosas. Hay gente que no sabía manejar un celular y que le ha tocado ahorita la fuerza porque todo se está haciendo de manera digital, pues aprender a hacerlo. Eso es muy bueno y tenemos nosotros que tomar esas herramientas y poner y dedicar tiempo a esas cosas y despejar nuestra mente de tantas otras que van cargándonos y permitirle a nuestro cuerpo que tenga una descarga emocional referente a todo el tema de la pandemia. De mi parte, muchas gracias por habernos escuchado. Le damos gracias a todas las personas que nos invitaron y pues creo que ahorita viene un tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, Mabel, con ustedes.
Muchísimas gracias, licenciado. Y sí, aquí nos llegaron unas preguntas y solicitamos a los panelistas que se conecten, enciendan sus cámaras para poder responder estas preguntas. Y una de las preguntas es, ¿dice cierto que el coronavirus fue declarada una enfermedad endémica? Sí, la endemia significa cuando un virus que ha venido desde afuera se queda ya definitivamente en ese lugar, en esa ciudad, en ese pueblo, en ese país. Entonces ya pasa a ser endémico, o sea que es propio del lugar, porque ya no puede salir de allí ese virus. Pasó también con otros virus, como por ejemplo el virus que causa la malaria o la fiebre amarilla, que también se ve en Ecuador, el virus del dengue y otros virus, entonces pasan a ser enfermedades endémicas, propias del lugar. Eso significa endémica, que son propias del lugar, o sea que vinieron de afuera, pero se quedaron allí para siempre. Ok. Tenemos aquí otra pregunta, dice, ¿por qué la inmunidad post-coronavirus es menor a la de otros virus? Sí, yo me reía un poco porque decía inicialmente una simple pregunta. Esa es una pregunta tremendamente compleja. A ver, voy a tratar de ponerlo en esta forma muy fácil de entender. Miren, el resfrío común o la gripe común que a nosotros nos da, se nos pasa y nos vuelve a dar al poco tiempo después. Significa que no tenemos una inmunidad larga contra la gripe, contra el resfrío común. ¿Y por qué razón? Porque es un coronavirus. Resulta ser que el resfrío son 5 coronavirus los que puede dar el resfrío común o la gripe común. Y entonces el SARS-CoV-2 es un coronavirus, igual que el resfrío. Entonces, por esa razón, se cree que la causa es que es de un tiempo muy corto y que puede volver a dar. Se estima que, que la inmunidad en los pacientes asintomáticos es menor a los 3 meses. 3 meses es aquellos que tuvieron síntomas. Los que no tuvieron síntomas es menor. Eso. Okay, muchísimas gracias. Otra de las preguntas nos dice aquí, ¿en caso de embarazo el feto puede contagiarse? Ya mira, hasta hace poco decían que no, pero resulta ser que se publicó un caso en la Research Journal, es una revista científica, en donde una paciente de 23 años tuvo un bebé de 35 semanas. Entonces, en el momento de nacer el bebé presentó daño neurológico. La paciente tenía COVID-19 en Francia. ¿Qué pasó? Que en el momento en que lo recibieron, el bebé estaba con daño neurológico y eso no tenía ningún sentido. Cuando fueron a ver la placenta, porque la placenta sale en el momento del parto, y la observaron, estaba inflamada. Y la vieron tan inflamada y tan dañada la placenta, que es la que contiene los elementos que van a ir a alimentar el feto a través del cordón umbilical, estaba tan inflamada y le tomaron una muestra de ese tejido y resulta ser que apareció positivo para coronavirus. Por lo tanto, hasta ahora, gracias a ese caso, podemos decir que sí. Okay. Muchas gracias. Tenemos también otra pregunta, nos dice aquí, los casos de violencia intrafamiliar durante la pandemia en Ecuador. Esto sería para la abogada, es decir, ¿se incrementaron, no se incrementaron? ¿Qué pasó un poquito aquí? Active el micrófono, abogada Iliana, por favor. Efectivamente, durante la pandemia este tipo de casos se incrementaron y el incremento es propio de las condiciones que se generan en la pandemia, ¿no? Un tema de encierro, un tema de desesperación por causa de la escasez de recursos económicos. Y dentro del grupo de afectación a través de la violencia intrafamiliar, siempre decimos que principalmente es la mujer, ¿no? Pero de forma colateral y directa, uno de los grupos que es más afectado es el niño, o los niños, niñas y adolescentes que forman parte de ese círculo sociofamiliar, socioafectivo. Y es por eso que como les decía yo en mi ponencia, es de vital importancia que se genere el cuidado y la protección del niño, reconociendo, ¿no? Reconociendo su interés superior en el momento de ese cuidado y reconociendo que es obligación del Estado, la sociedad y la familia generar
ese cuidado. Mira que para muestra un botón, y realmente a mí ese caso me tocó mucho, porque casualmente la niña que fallece es una niña afrodescendiente de bajos recursos económicos, y yo me identifico con la realidad de esa menor, pues, ¿no? Porque de esa manera nacieron mis orígenes, por utilizar un término. Entonces la niña es vendida por el padrastro por un tema de consumo de drogas, los captores la violan, la asesinan y tiran su cuerpo al estero. Entonces es un caso de violencia atroz que a lo mejor por la convulsión social en la que estamos, en la que vive el país, no se le dio la relevancia del caso. Y a lo mejor podríamos decir que imparcialmente se ha normalizado de una u otra forma la violencia, pero que este tipo de espacios nos permita reconocer y estar pendientes de que efectivamente están y hay que hacer algo para responder a ese tipo de violencia, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Entre las preguntas nos dice, ¿qué tan cierto es que pasados los 15 días el cuerpo queda con anticuerpos por el COVID? A ver, esa es otra pregunta bastante compleja porque va a depender de la persona, de que haya tenido síntomas o no. ¿Qué pasa? Que se estima específicamente, y de hecho lo tengo anotado aquí, no sé si me siguen escuchando. ¿Sí me siguen escuchando? Sí, sí lo escuchamos. Ya, perfecto. Aquí voy a buscar inmediatamente, rápidamente este dato, que es muy importante. Ya, ¿qué pasa? De que el 60% de las personas obtienen respuesta al anticuerpo cuando hay una infección, con síntomas. Pero solo el 17% de esas personas mantienen la misma potencia a los 3 meses después. Los anticuerpos empiezan a aparecer pasados los 15 días para defenderte. No aparecen inmediatamente. Hay una ventana y por eso algunos exámenes que dependen de anticuerpos como el IgG y IgM pueden dar negativos estando la persona infectada. Entonces es re importante entender eso. ¿Cuándo van a aparecer los anticuerpos? Inicialmente, pasados los 10-15 días, va a variar mucho la persona. Algunos son 10, otros son 12, otros son 15, algunos antes de los 10 días tienen anticuerpos, pero el promedio más o menos es 15. Pero esa persona no los va a mantener por más de 3 meses. Eso. Ok. Gracias. Muchísimas gracias, y por la falta de tiempo no podemos continuar con todas las preguntas interesantes que están haciendo los chicos y muy buenos los temas desarrollados y tratados por ustedes. Estamos viviendo tiempos de una nueva normalidad, ¿verdad? Pero recordemos que aún permanece la fe, la esperanza y el amor, ¿no? Y Dios nos va a ayudar en todo. A continuación tenemos las palabras de la licenciada Romina Roca. Muchas gracias a las autoridades institucionales, doctora Ida Campi Mayorga, rectora, máster Marlene Solís Sierra, vicerrectora. Un agradecimiento especial a nuestra compañera Mabel Barriga, magíster, a los especialistas que formaron parte de este panel, abogada Iliana Mejía, licenciado Gilberto Peñaranda, doctor Alexander Bravo. Es importante conocer este tipo de temas que nos ayudan a estar atentos en esta nueva modalidad de vida que está atravesando el mundo entero. Gracias, estimados compañeros, estudiantes y público en general, por la participación activa en esta charla. Ahora que ya tenemos esta información, es importante hacer réplica de la misma ante nuestros familiares, nuestro círculo social, para que tengamos en cuenta que de nuestras acciones dependerá nuestro bienestar. El Instituto Superior Juan Bautista Aguirre agradece el tiempo compartido. Un abrazo virtual a cada uno de ustedes
Muchas gracias. Muchas gracias, muy bonito la conferencia que hubo el día de hoy. Muy agradecido por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo. Agradecemos las oportunas intervenciones de los especialistas invitados. Gracias a la máster Mabel Barriga por realizar la moderación del panel. Gracias por la participación de nuestras autoridades, doctora Ida Campi Mayorga, rectora de la institución, máster Marlene Solís Sierra, vicerrectora, y a cada uno de los docentes y estudiantes que se encuentran conectados a la transmisión. De esta manera damos por finalizada la charla virtual Hablemos de prevención en tiempos de COVID. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.